Bueno, en primer lugar, gracias, porque cada vez que me ofrecen una oportunidad como esta de reflexionar con otros y otras, lo primero que es un reto para que yo busque e indague ante mi vida, para que yo me pregunte cómo está lo que nos dice el título de la conferencia. Y también gracias porque hoy he vuelto a sentirme una vez más familia de Cáritas, la gran familia de Cáritas, y bueno, he tenido la oportunidad de vivir una experiencia esta mañana con un grupo en concreto. Hemos estado en una zona concreta de aquí con la gente de Lanzarote y he visto que el milagro de la vida sigue surgiendo, ¿no? Y me voy a bajar, porque yo no soy persona de estar sentada así, me parezco que no soy yo. Diríamos, no sé si así, aquí suena mal esa palabra, pero diría que soy un culo inquieto, entonces aquí arriba no pinto nada. Me voy a bajar y... Bueno, ¿esto funciona ya? Sí, aquí está. Eso. ¿Se escucha? Me bajo y estamos más cerquita. Es verdad. Cuando me hacen la propuesta, pensé un poco, porque me dicen que a nivel técnico interprete aquello de que nos dice el Papa de En Camino. Y tú te preguntas, bueno, ¿y eso cómo se cuece? Esto no es una receta de cocina, ¿cómo lo hago? Entonces lo primero que me fui a buscar el título. Y pensé que Saliendo y En Camino hacemos comunidad podría ser un buen título. ¿Por qué? Y desglosé las 3 palabras. Mirad, cuando pongo estas palabras no es por darle más bombo al título, sino para que nos sirva a nosotros mismos para situarnos en este momento. Los que venimos ahora mismo de excursión, venimos aún todavía a lo mejor con lo que hemos comido o con la cabeza en el autobús. Los que venís de vuestras propias casas, a lo mejor venís todavía pensando que la lavadora no sé si la he quitado. Entonces vamos a situarnos. Y para situarnos vamos primero a leernos el título. Saliendo. A lo que nos invitaba el Papa. No íbamos a poner el vídeo porque seguro que lo habéis visto. Pero sí hay una frase dentro de lo que él, del día que tiene, nos habla de esto. Él dice, fijaros que lo dice un Papa, que no lo digo yo, porque solo saliendo y dejando seguridades, la Iglesia se centra. Viene muy, muy bien con lo que nos decían ayer en la ponencia. Recordar que en el fondo nos decía como que la Iglesia tenía sentido cuando la Iglesia salía de puertas para afuera. Nos lo decía con otra palabra, y no por nada, sino porque Jesús se echó al camino y estuvo siempre en camino. La segunda, y en camino, saliendo y en camino. ¿Por qué me fijo aquí? Me fijo en este trocito de Machado. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Y subrayo el no hay camino. Por la sencilla razón que, como iremos viendo y como ayer también se nos recordó, la realidad es la que nos va a marcar el camino. Por lo tanto, lo que pueden hacer de una parroquia a otra nos puede complementar. Pero la respuesta a nuestra parroquia no tiene fórmula hecha, sino que es un camino en el cual vamos a encontrar lo de siempre, piedra, barranco, pero ahí es donde tenemos que estar. Y al final, saliendo y en camino para ser comunidad. Ese es el eslogan que Cáritas Española este año nos ha puesto en la campaña institucional por delante. Fijaros, y aquí voy a insistir, porque la salvación, el pueblo de Dios nunca, es decir, individualmente nunca nos vamos a salvar. Nos vamos a salvar como pueblo.
cada uno de los que estamos aquí sentados. Que no es que yo, por más, perdonarme si meto la pata porque tengo mucha experiencia en eso, pero quiero decir que si no por más misas, no por más reuniones, no por más horas que le eche a Cáritas me voy a salvar yo, me salvo un conjunto. Si no, Jesús nunca nos hubiera hablado de pueblo de Dios. Pues bien, seguimos. Conectamos con el día anterior. Ayer nos hablaban mucho de iglesia misionera. Y el sentido, además, documentada perfectamente a nivel bíblico, a nivel de documentos de la Iglesia, no podíamos pedir más. Pero en todo esto, es decir, yo estoy segura que todas y todos los que estamos aquí hemos recibido mucho. Luego, yo no vengo aquí a contarles a ustedes nada nuevo. Yo vengo a que reflexionemos juntos. Si esto merecerá la pena lo que estamos haciendo aquí esta tarde, si desde aquí nos vamos con interrogantes, no sabiendo más, mentira, sino con interrogantes, pensando qué he hecho y qué estoy haciendo. Pues bien, ayer nos hablaron de cómo había que conocer la realidad, que hoy lo tocaremos, cómo era necesaria la Eucaristía, porque iba a ser la base, es decir, algo que a lo mejor yo voy a estar repitiendo hoy, otra vez. Pero, claro, lo de ayer estaba muy bien, lo que os estaba diciendo, lo entendimos perfectamente, pero hoy nosotros, ¿cómo lo hacemos realidad? Yo recuerdo que ayer cuando se hablaba por los grupos, coincidieron varios hablando de evangelización. La pregunta era, ¿y cómo evangelizamos desde nuestros equipos? ¿Cómo yo, cuando estoy haciendo la acogida, es que evangelizar es empezar a decirle, mira, Dios es tu Padre y te quiere, y ahora se lo estoy diciendo a un musulmán y le estoy montando un cacao tremendo? No. Lo primero que tendríamos que preguntarnos es si nosotras y nosotros somos conscientes de que somos evangelizadores en Cáritas, o simplemente somos meros instrumentos del ministerio de la caridad para rellenar bolsas y darlas. Yo creo que ahí hay muchas preguntas que hacerse. Entonces, he puesto aquí 3 preguntitas para que en un momento de silencio las pensemos, cada una y cada una. En cada momento yo me pregunto, ¿mi tiempo en qué lo empleo? Os pido un momentito nada más que entremos cada uno en nuestro interior. ¿Mi tiempo en qué lo empleo? Y ese tiempo que estoy empleando, ¿responde con lo que quiero hacer? Porque, ojo, yo a lo mejor no se me apetece toda la tarde estar viendo Telecinco y a la Belén Esteban y a esa gente. No se me apetece, pero ya es como una dinámica en mi vida. Ya termino de fregar y que menos que sentarme y un poquito de tele para relajarme, ¿no? A lo mejor habría que cerrar el mando y leer o dar una cabezadita buena, sin necesidad de nada más, ¿no? Y la otra es, ese tiempo, ¿en qué lo empleo? Responde a lo que yo quiero hacer. Y una tercera, ¿cuál es nuestra misión? Y ahí sí me gustaría pararme un poquito desde el silencio. Pero mi misión personal, familiar, pastoral, social, universal. Lo tenéis escrito en vuestras eso, no tenéis, verás, no tomad nota, está por ahí escrito. Fijaros, yo creo que nos planteamos muy pocas veces cuál es nuestra misión. Nos volvemos, somos eso de que somos animales de costumbres, ¿verdad? Yo me levanto, tengo que hacer esto, y llega un momento que tú dices, he sido consciente durante todo el día
a lo mejor del desayuno, nada más. He sido consciente que estaba comiendo y que era un momento de placer para mí y que me está ayudando a mantenerme fuerte o me está destrozando lo que estoy tomando, no sé. Entonces, pocas veces me parece que uniendo estas tres preguntas, mi tiempo, el empleo de él, es lo que yo quiero hacer. Y en el fondo de todo esto, ¿es la misión que tengo encomendada? ¿Es la misión por la que yo he optado? Pues vamos a seguir. Dentro de todo esto, los que estáis aquí, hay un día que hemos dicho que somos voluntarios. Y no sé si la realidad es igual aquí que en mi tierra, el voluntariado, la persona que de Cáritas puede ser también en el pueblo la que está metida en una asociación de vecinos, o está metida en la asociación de mujeres, o está metida, es decir, nosotros hemos entrado en un camino que se llama voluntariado y que nos ayuda. Es un tiempo, el voluntariado es bueno, es un ejercicio, una gimnasia muy buena, porque es un tiempo que dedico a otro. Luego empiezo a salir de mí. Y también no es un tiempo hobby, no es un tiempo donde yo me lo paso fantástica de la muerte, no. Porque normalmente todo voluntariado trae problemas, no solo el de Cáritas. Yo me muevo en una asociación de vecinos y raro es el viernes por la noche que no me voy a mi casa dándole la vuelta a algo. De lo que hemos hablado, o de la postura de alguien, o de las propuestas que han hecho de ir a hablar con no sé quién, que a lo mejor no lo tengo claro. Es decir, que no es un hobby, va más allá. Es un tiempo que dedicamos, no es el tiempo que yo me dedico a caminar, es un tiempo que me comprometo con otro, por lo tanto me está haciendo crecer a mí. Y me ayuda a pasar de la actuación, por aquello de lo que termino de decir ahora mismo, de una actuación puntual. Imaginaros, me puedo comprometer con un grupo de mujeres a enseñarle a pintar tela. Yo voy a pintar tela con ella, pero yo voy más allá. ¿Por qué? Porque la tela, el pintar, es un medio, pero la importancia, lo de que allí se está dando, es el encuentro entre personas. Es desarrollar, estar, ejercer todo lo social. Porque la mujer que va a pintar sale de su casa, se olvida un poco de todo lo que tiene en el día a día, comparte, aprende, empieza a perfilar, es decir, se dan una serie de cosas que pasa a una dimensión más amplia que el propio hecho de pintar. Pues bien, todo esto exige tiempo, la mayoría de las veces también nos cuesta el dinero, peleas, discusiones a lo mejor con los maridos porque no entienden que estemos tanto tiempo en la asociación, pero nosotros vamos para adelante. Pero cuando llegas a ser voluntario de Cáritas, esto cambia. Aquí ya nos encontramos, he querido poner una estrellita como una explosión. Sufrimos una metamorfosis, porque ser voluntario de Cáritas no es ser voluntario de UNAMPA. Ser voluntario de Cáritas, tu vida va cambiando. Tú empiezas lo que el olor a oveja que decía el Papa, ¿no? Nosotros tenemos que oler a pobre. Y si no, esto no tiene sentido. No quiere decir que dejemos de lavarnos, no estoy diciendo eso. Pero ese oler, ese mirar, ese estar, cambia. Cambia. Yo no sé vuestra experiencia, pero mi experiencia en mi pueblo es que hay las personas que llevan mucho tiempo en Cáritas, cuando llegan a un sitio dicen, esa es de Cáritas. Incluso están en la cola del pescado a la hora de comprar y le pueden hasta temer, porque la de Cáritas no llega colándose, sino le da a cada uno su sitio y su papel, sea quien sea. Entonces, a Cáritas no se va a echar un tiempo, y que os voy a contar yo a ustedes, que estáis pringas y todos en eso, ¿no? Que tú sales de tu voluntariado y te vas a tu casa, y ojo que esto es muy peligroso, diciendo, oh, que ha venido la Juana, y no le paga el recibo de la luz, y te vas a tu casa, y si le han cortado la luz, y te empieza.
Y hay que decirle que no se le paga, que no es que estoy diciendo que hay que pagárselo. Pero empieza a impregnar tu vida, a cambiarla, a hacer de otra forma. Incluso eso que tanto nos habla el Papa en Laudato Si, que nos viene diciendo en la austeridad. Ahí tiene que notarse que somos de Cáritas. Hasta a la hora de comprar, a la hora de gastar, ahí tenemos que aprender. Es un voluntariado que empieza a modificarnos. Un segundo punto que me parece que era el que hablaba ayer también, Salvador era, ¿no? Salvador. Que yo se lo digo mucho a los voluntarios de Cáritas y parece que no terminan de entenderlo. Ejercéis el ministerio de la caridad. La comunidad cristiana ha depositado en cada uno de vosotros una responsabilidad muy grande. Os ha hecho administradores en nombre de la Iglesia de unos bienes para que sepáis usarlos con las personas más desfavorecidas. Y nosotros somos ministros y ministras. Y yo aquí siempre tengo una discusión en mi diócesis, ¿eh? El delegado que no se enfade conmigo. Pero yo tengo una discusión siempre. Llega el momento de pensar el curso y a los catequistas se les entrega la cruz, se les da el envío. Bueno, pues a nosotros eso no. Nosotros somos perennes, pero también por otra cosa, porque nosotros no tenemos vacaciones. Hasta en eso se nota que eres Cáritas, ¿no? Entonces, fijaros, importante que tomemos conciencia desde Cáritas que ejercemos el ministerio de la caridad y que lo que tenemos no es nuestro, sino que somos administradores. Y ojo cuando viene la Juanita otra vez y le pagamos todo, no, con criterio de nuestra comunidad parroquial. Que ahí ole la participación si somos capaces de transmitirle a nuestra comunidad cristiana todo lo que hacemos para que la comunidad cristiana nos aporte por dónde debemos de ir, cuáles deben ser nuestros pasos. Y ojo también, no soy yo, no es Mari Carmen la que está dando, en la comunidad cristiana, ¿eh? Tenemos que tener conciencia de que se diluye mi yo, se pierde, que se superan personalismos, que la de Cáritas no es la de Cáritas, sino que es parte de la comunidad y es la comunidad la que tiene también que estar apoyando y aportando. Y algo, voy a ir ligerita, ¿vale? Y algo que me parece importantísimo y que tenemos que tener conciencia, se pasa de una acción social a construir el reino. Nosotros y las que trabajamos en Cáritas Más no podemos ser trabajadoras sociales. Tendremos que sentarnos con las trabajadoras sociales, con los equipos de Cáritas a la vez, y podremos decirle todo lo que pensamos, todo lo que os imaginéis, coordinarnos, datos, todo lo que sea. Pero ojo, a nosotros no se nos puede escapar que nosotros lo que estamos haciendo es el reino de Dios. Y recordar el Salmo 71, me parece que dice, mi reino es vida, es verdad, es justicia, es paz. Y yo cuando digo justicia siempre corrijo, la justicia es cosa de hombre. Nosotros estamos llamados a practicar la misericordia que es de Dios. Pero claro, el primer paso es la justicia, después vamos a poner la misericordia. Y que es una misión que no empieza con cada una de ustedes que estáis ahora mismo en un equipo. Nosotros, si miramos para atrás, yo miro para atrás en mi comunidad parroquial, en mi equipo de Cáritas, y yo recuerdo personas muy concretas que estuvieron antes de las que están ahora. Y que no nos creamos que empieza con cada uno de nosotros, sino que esto es un eslabón más en la historia del pueblo de Dios. Eso que quede muy claro, que no nos somos ni las mejores ni las peores de Cáritas, somos alguien más que la comunidad parroquial nos ha dado una tarea concreta que es atender a los más desfavorecidos. Y
Todo esto se va impregnando en nuestra vida y tiene que pasar por la celebración. Vamos a ir viéndolo. Y aquí he hecho un cuadrito que tiene mucho que ver con lo que decía antes de nuestras preguntas, que lo tenéis también en el papel, y en el cual le he titulado Yo y mis circunstancias, porque todo anda por ahí junto. Pero fijaros, podríamos decir, si veis aquí, hay un círculo que tiene un centro rojo, pasa uno verde, pues ese círculo rojo sería mi yo, mi ser, el de cada uno de vosotros, que no es lo principal, que también lo decía ayer Salvador, no es lo principal, pero sí es esencial. Todo esto que os estoy explicando es para terminar en ser voluntarios y cómo tenemos que ser voluntarios. Fijaros, y principal, importante, que no se nos puede quedar detrás, mi yo, que no es lo principal, pero que sí tiene una parte esencial en todo esto, que es la oración, el silencio. Hay una mujer muy interesante por ahí, que no me acuerdo del apellido, se llama Maripache, que dice en uno de los libros que tiene escrito que todos los voluntarios y todas las personas que salimos a trabajar fuera con los demás, tenemos que salir todas las mañanas de nuestra casa queridos y rezaditos. No podemos ir por el mundo. Yo voy muy bien a mi grupo de Cáritas porque estoy muy calentita y la Juanita me quiere muchísimo, la Pepa me quiere muchísimo, vengo aquí a quererme, ¿no? Entonces, importante ese espacio de oración que yo diría de silencio, porque si no hay silencio, no hay oración. Y ese silencio interior del que nos hablaban también ayer para escuchar el Espíritu. Segunda columna, importantísima y que sería el segundo círculo, mi familia, es mi comunidad doméstica, son los que están más cerca, son con los que yo voy a poner a prueba y me van a poner a prueba, me van a retar y voy a retar. Diríamos que es el lugar de ensayo de todo lo que voy siendo y aprendiendo. Importantísimo que ese es un apartado que pasa mucho por la afectividad, por el amor. Y cuando hablo de comunidad, las religiosas que están aquí saben también lo que es su comunidad, donde están para compartir lo que sienten, lo que tienen, sus problemas, sus dudas. Son los primeros que nos van a decir, pues te estás portando fatal, o hoy no hay quien te aguante. Tercera columna y tercer círculo, que ya se amplía un poco más, mi comunidad cristiana, donde celebro, y volvemos a lo que nos decían de la Eucaristía, donde me comprometo, donde me formo mi fe, pero es que los que estamos aquí, ha habido un momento de nuestra vida que hemos optado por vivir nuestra fe. Luego, todo eso tiene que estar ahí, pero también es mi fuerza, son los que me envían, aquellos de 70 veces 7 son los que me dicen, estás más equivocada, y me cuesta, y me dicen, no vas bien, y me peleo, pero después, porque estoy en una comunidad, porque me siento querida por ella y porque estoy queriéndola, intento cambiar y cuento con la opinión de ellos. Y aquí es en mi comunidad donde estamos llamados a seguir construyendo el reino. El otro círculo que se amplía es donde me gustaría que nos paráramos o que nos lleváramos esa interrogante. Mi barrio o mi pueblo. Ese es mi hábitat con los otros. Es donde yo vivo el día a día. Para mí no es válido. Un cristiano, una cristiana, bueno, yo para mí eso de no es válido me podéis decir, bueno, ¿y a ti qué te importa, no? Pero si yo vivo mi fe con mi comunidad eclesial, aquí cerradito, y vengo a mis celebraciones, ¿dónde estoy? ¿Qué estamos haciendo? ¿Que estamos mirándonos el ombligo? ¿Egocéntricos dándonos gustitos?
Yo creo que para eso Jesús no terminó en la cruz, ¿no? Ni el proyecto de Dios. Cuando entra en el pueblo de Israel, cuando se compromete con la historia de ese pueblo, lo primero que pone en juicio, bueno, en telas de juicio diríamos, es a Moisés. Le dice, venga, y el otro no quiere ni mirar la zarza, porque dice, este me compromete. Y en el barrio, ahí es donde trabajo lo importante es que en el barrio es donde se cuece la vida. Es el lugar que tenemos que volver sagrado. También nos hablaban ayer de lo mal que está el mundo, de que salimos a nuestro barrio y a lo mejor lo que encontramos son pintadas con mensajes negativos y que una otra cosa, todo negativo. Pues mira, en ese sitio negativo es donde tenemos que poner a Dios. Ahí. Porque a nosotros nos está transformando. Luego también puede transformar a otros. Y no podemos permitirnos el lujo de dejarnos lo bueno, lo sabroso, lo rico, todo lo positivo que podamos poner a Dios que nos ayuda, encerrado en nuestra casa y en nuestro templo. Si no es ahí, quiero darlo a otro, quiero contárselo a otro. Si el otro me dice 5 veces que no, pues vale, también tiene derecho a su elección. Pero mi papel es gastarme por él, como las velas. Y no se nos puede olvidar, y ahí el obispo se está encargando, el Papa, perdón, en repetírnoslo, la aldea global. El mundo, el planeta, la hermana tierra. Fijaros, somos parte de la naturaleza. Y sin embargo, es como si estuviésemos matando a una parte nuestra al destruirla. Pero claro, todo esto está muy bien, muy bonito, pero nos cuesta salir de esa parcelita, ese lugar donde estamos calentitos, donde me siento acogida, donde estoy muy bien, donde me quiere. Entonces nos cuesta salir de nuestra zona de confort, incluso en Cáritas. Yo no sé aquí cómo lo lleváis, por eso me atrevo a lo mejor a decir 4 cosas, pero yo os diré que en mi tierra, peleándome constantemente contra el asistencialismo en el que hemos caído Cáritas. Lo contaba esta mañana, lo cuenta Sebastián Mora, y dice que llegó una persona de color, un africano, en Madrid a una parroquia, había una cola y se puso en la cola. Y cuando llegó a la puerta de la parroquia, al sitio que le entró en la sacristía, le dieron una bolsa de comida. Y él se queda así mirando y dice, no, yo vengo a apuntar a mi niño a la catequesis. Hemos caído ya en tal rol que entendemos que tiene que ser así. Entonces, ¿pero por qué? Porque buscamos seguridad. Nosotros sabemos hacer las cosas de una determinada forma y hasta cuando desde servicios generales nos dicen hay que pedir documentación, que no sé si aquí pasa, pero en mi tierra pasa. Hay que pedir documentación. Míralo, y ahora vienen esta gente de Cáritas diocesana pidiendo más papeles y esto es una pelea y no sé qué, no sé cuánto. Y no nos damos cuenta de lo que hay detrás. Entonces, todos buscamos nuestra seguridad. ¿Por qué? Porque a mí me hace un problema rellenar una ficha. No nos damos tampoco cuenta que estando repitiendo lo mismo, estando en esa zona de confort, estamos en un estado mental que nos aprisiona. No vemos más allá, aquí, encerradita, y no soy capaz de romper eso. Reducimos nuestras experiencias vitales. Pensad por un momento si no podríamos hacer más cosas y lo que nos podrían enseñar esas cosas. Y cuando digo hacer más cosas dentro de Cáritas, digo que nos pueden enseñar los errores, porque diremos, vamos a montar un taller, voy a decir una tontería, ¿vale?, de expresión corporal. Porque las mujeres que vienen a la Cáritas, a la acogida, nuestras participantes son personas que las vemos siempre como cohibidas. Vamos a intentar sacar de ellas, nos ponemos aquí a bailar, yo qué sé. ¿Tú estás loca? Chiquilla, ¿cómo se te va a ocurrir eso? Vamos a darle la bolsa, que ellas vienen siempre con prisa porque después nos justificamos.
Ellas siempre vienen con prisa, le vamos a complicar la vida y nosotros con las artrosis, como nos vamos a poner a bailar, empezamos bum, 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 bum. Y nos estamos perdiendo experiencias vitales, porque a lo mejor en esas personas podemos encontrar una necesidad de explotar que lo va a hacer ahí, y nosotros seguramente con ellos también vamos a explotar ahí. Y para mí algo muy importante, por eso lo dejo al final, Dios cómo nos hizo. Venga, alguien, que estoy hablando mucho. A imagen y semejanza de Él, ¿no? ¿Nos hizo o no? ¿Y Él era creador o no creador? Entonces, ¿por qué no tendemos a romper? ¿Por qué también no practicamos esa parte que Dios nos ha dado? Seamos creadores. Creadores con errores, claro que sí. Yo a lo mejor un día se me ocurre hacer de como una receta que he probado y está buenísima, y hasta la tercera vez que la hago no me sale bien. Pero tengo que arriesgar y probar. Entonces, nos cuesta salir. Y aquí a lo mejor vamos a ir concretando más. ¿Cómo tenemos que ser, o cómo tiene que ser nuestro perfil, o cómo tenemos, esto del perfil se habla mucho, cómo tenemos que hacerlo? Y ahí tenemos, estoy hablando como voluntario, en ningún momento estoy hablando de las personas que nos llegan. Estamos hablando de matices, olores, formas que tenemos que tener, claves que tenemos que tener en nuestra forma de ser para ser personas que participen, que hagamos un voluntariado mejor. Porque nos vamos a quedar ahora mismo con este voluntariado. Primero, personas con proximidad. Nosotros no podemos estar esperando en la puerta que llegue la Juanita le estoy dando una tarde, que llegue la Juanita, toma la bolsa. ¿Dónde está lo de la proximidad? Oye, ¿cómo te ha ido este mes? ¿Qué has hecho? Oye, me dijiste que tu marido estaba muy resfriado, ¿cómo sigue? Esa proximidad que a todos nos gusta, o a quien no le gusta de aquí, que sentirse próxima al otro, ¿no? Esa proximidad y ese encuentro. Fijaros cuántas personas vendrán a nuestras acogidas o a nuestros proyectos con un nudo aquí o aquí en el estómago, con unas ganas de decir, uff, qué mal estoy. Pero la mayoría de las veces nosotros no propiciamos el encuentro. A lo mejor llega y yo estoy hablando, oye, ¿cómo estás? ¿Qué me dices? Que no sé qué, no sé cuánto. Sí, espérate, que te doy la bolsa. ¿Me dijiste cuándo íbamos a venir otra vez? Entonces, ese encuentro, personas de sentir con. Nosotros no podemos ser indiferentes. Ahí está la empatía. Si esa persona que está frente a mí y no siente que yo le estoy llegando, que me está llegando, podrá sentir que estoy próxima a ella, que siento con ella. No voy a sentir igual nunca, pero sí puedo entender algo, puedo intuir algo. Y ahí he añadido también algo que a mí me parece importantísimo, desaprender. Yo mientras más años cumplo, que ya soy una mujer mayor, necesito desaprender más cosas, no aprender. A nivel teórico, de crecimiento, sí. ¿Por qué necesito desaprender? Porque me creo que todas las lecciones las tengo aprendidas. Y porque cuando viene alguien a hablar me digo, esta viene a contarme otra vez lo del hijo. Y como eso también, yo me creo que tengo todas las respuestas. ¿Cuántas veces le pregunto, ¿y tú qué crees que podíamos hacer? ¿Quieres que te ayude? ¿Por dónde crees tú que podíamos empezar? Y sobre todo con humildad. Esa palabra no necesita mucha explicación. Mientras estemos aquí y no estemos en una condición de igualdad o incluso abajándonos, no hacemos nada en Cáritas, ¿eh? Que tienen la misma dignidad que nosotros, que nos lo dice el más, porque ¿quién nos da la dignidad? El haber nacido, el ser hijos de Dios. Tolerancia. Ojo, que aquí la gente Cáritas caemos con una facilidad. ¿Este no? ¿De qué va?
Ese no, porque mira, vino un día y me contó. Yo me veo en los zapatos de él, en la vida de él. Coherencia, y eso no se habla solo desde Cáritas, eso como cristianos y cristianas es algo que teníamos que llevar a flor de piel. Teníamos que llevarlo por bandera. Y yo caigo, yo no sé vosotros, pero es de algo de lo que más me confieso, de la incoherencia de mi vida con mi forma de pensar. Y algo que es esencial, sobre todo con las personas con las que compartimos, por lo menos la hora de acogida, la participación. Yo creo que esto es algo que caemos desde servicios generales, Cáritas Española allá arriba, hasta el último equipo del pueblo más perdido en las Alpujarras Granaínas. ¿Por qué? ¿Tenemos en cuenta a las personas que vienen a nuestras acogidas? ¿Le preguntamos alguna vez? Es que no le preguntamos ni lo que quieren comer, sino le damos el arroz, los garbanzos y los otros, ni eso. ¿Le preguntamos alguna vez qué te gustaría hacer? ¿Cómo te gustaría que lo hiciéramos? ¿O está en nuestras asambleas diocesanas? En la mía no. Los participantes no están. Están los técnicos, los voluntarios, personas simpatizantes, pero no, que vengan a lo mejor personas de los talleres que llevan ya un recorrido con nosotros, sí, pero nos sentamos y le preguntamos, porque en el fondo estamos buscando, fijaros qué locura, soluciones para su vida, y las buscamos nosotros. Hala, pues a mí que no me busquen soluciones a mi vida, ¿eh? Yo quiero buscármelas yo, y me imagino que cada uno de ustedes igual, porque si alguien viene a decirte algo, lo más lógico es que le diga, ¿y tú qué sabes de mí? Bueno, pues esto tiene un añadido. Ese añadido nos lo da el Evangelio. Si esto nos sirve para todo, porque nos puede servir para todo, voluntariado, para nuestro día a día en la vida, cuando llegamos aquí, eso es lo que nos pide el Evangelio. Esos son valores evangélicos. Nos pide ser comunitarios, hacer comunidad. Y hay equipos de Cáritas, no hablo de vosotros, de los que conozco, que pueden estar divididos en dos. Porque hay quien quiere repartir alimento, por ejemplo, y quien no quiere repartir alimento. Astuto, nos dice Mateo, ¿no? No somos tontos, ni tenemos que ser tontos. Somos hermanos, pero no primos, esa frase que se dice tanto, ¿no? Tenemos que ser astutos, saber estar y cómo estar. Y cuando lo de astucia puede pasar por toda esa documentación que se pide. Porque ¿qué queremos? ¿Seguir que nos sigan engañando, pidiéndonos a nosotros, a servicios sociales, a Cruz Roja, a no sé qué otras asociaciones hay aquí? Que no hacemos un favor con eso. Profetas. Anuncio, denuncia, ahí no hay que entrar mucho. Yo anuncio y no significa que la denuncia tengamos que ir todos a hacer una cacerola, no. Fijaros los estudios FOESA de Cáritas Española, que salen cada 4 años, ponen sobre la mesa la situación de pobreza que se da. Y después nos salen los ministros diciéndonos que Cáritas está loca, porque no están en el día a día en la acogida. Bueno, y lo de Sal y Luni os lo cuento, ¿no? Qué triste un cristiano triste, ¿eh? Muchas veces vas a una celebración y tú dices, pero Dios mío, pues no veníamos a la casa del Señor con alegría. Entonces, y nuestra forma de transmitir el mensaje, cuando nos hablaba Salvador de la evangelización dentro de nuestras Cáritas, en nuestras acogidas, ¿cuántas sonrisas hay? ¿Cuánta cercanía de poner una mano en el hombro? ¿Cuánta mirada a los ojos diciendo, mira, que aquí se ha parado todo lo demás y yo me miro en tu mirada y ya está? Eso es el salir. Pero en todos lados, ¿eh? Desde la cola del pescado, como os decía antes, hasta el día que salimos por la iglesia, de la celebración. Y sobre todo esto hay que envolverlo con la palabra gratuidad. Gratis lo hemos recibido, gratis lo tenemos que dar. Y nadie de aquí nos tenemos que creer que nos tienen que reconocer lo guay que somos porque vamos a Cáritas y echamos una hora. Mentira.
Mentira, no tenemos. Nosotros tenemos que vivir cuando Dios llega hasta el fondo nuestro, cuando nos toca el corazón. Si nos los ha tocado, todo ya es gracia de Dios. Por lo tanto, gratuidad pura y dura. Yo estoy para servir al otro, sea quien sea, como sea. Si es el momento que me toca servir a mi familia, serán mis padres, pero si no, será donde Dios me ponga. Bueno, pues me pedían herramientas concretas. Y por cierto, ¿qué? 1 hora me queda. ¿Voy bien? Sí, pero antes... Mirad, os voy a enseñar un librito que no sé si ha llegado por aquí. Hablamos de hacer iglesia, de hacer comunidad, porque en el fondo estamos convencidos que es ahí donde se construye el reino. Que esto no es porque sea una moda, sino porque vamos, desde que empezó el pueblo de Israel hasta ahora, y como decía antes, en un eslabón más de la cadena, vamos construyendo el reino. Es la tarea que tenemos. Es la tarea que adoptamos cuando queremos ser cristianos creyentes y testimoniar. Pues mirad, hablando de todo esto, me imagino que ya conoceréis, porque lo solemos hablar mucho en la Cáritas, la animación comunitaria. Nuestra tarea en los grupos de Cáritas es el acompañamiento desde ahí. Si tuviéramos que hacer círculo, el primer círculo es la asistencia, no el asistencialismo. Nosotros no estamos llamados a dejar a la gente sin comer, no. Tenemos que atender, pero la asistencia. Cuando esas palabras se convierten en asistencialismo, estamos condenando a las personas a mantener una situación. Y aquí sabréis eso de la pobreza intergeneracional. Vino mi abuela, después ha venido mi madre y ahora vengo yo. Y mi nieta, que ya viene conmigo, está aprendiendo. Y los volvemos como funcionarios de la recogida. Eso tendríamos que ir. Bueno, aquí habrá curas que entienden de esas cosas, pero yo me voy a lanzar. Tendríamos que ir a confesarnos. Eso es pecado. Bajo mi punto de vista, que estaré equivocada. Pero considero que estamos manteniendo situaciones que no ayudan. Entonces, hablamos mucho de lo que hay que cambiar es el entorno. La persona vive en un sitio concreto, con unas características concretas, con una problemática concreta, pero también con unas estructuras concretas que no le permiten avanzar. Entonces hablamos desde esa animación comunitaria, que ahora la aclaramos un poquito más. Y he buscado una frase del MAS en su página 15 del modelo de acción social, donde nos dice que nuestros espacios deben ser abiertos al otro, que aspira a construir un nosotros colectivo tan ancho como el mundo, una tierra buena y espaciosa, que según el Éxodo nos decía que emana leche y miel, ¿no? Estamos llamados, nos dice ese documento tan bueno, que si no lo habéis leído os lo recomiendo, de la Conferencia Episcopal Española, y que Vicente Altaba, el delegado de Cáritas Española, lo ha convertido en dibujitos junto a Fano y lo ha hecho súper trabajable, claro, está muy bien, os aconsejo que es un buen material para trabajar por las Cáritas. Dice: ser encarnado en el aquí y en el ahora, dando testimonio de la misericordia de Dios. Como seres humanos somos sociales. Luego, nuestro trabajo tiene que ir a intervenir en la zona donde están las personas que vienen hasta nuestra acogida. Pero no tenemos que intervenir nosotros con otros y con ellos. Nosotros en nuestras parroquias seguro que conocemos la asociación que trabaja por no sé qué, la AMPA de tal colegio que tiene muchas necesidades porque está en un barrio muy deprimido. Es decir, tenemos un cierto conocimiento. Ahí las personas, los agentes de Cáritas, tenemos una misión muy importante que hacer.
No podemos ni debemos hacer solo. Estamos llamados a hacer comunidad, animar a lo comunitario, a hacer comunidades integradoras. Y os decía, este folletito es este, el que tú decías, de la animación comunitaria. Esto ha salido hace muy poquito. Es una forma de trabajo muy fácil que hemos hecho de cómo tendríamos que hacer esa animación comunitaria. Porque lo que nos importa es los lugares donde la gente vive. No nos importa solo la persona que viene a pedirlo y que tenga para comer. Nos importa que en esos sitios, en esos espacios, se pueda ir creando espacios donde se pueda vivir y donde puedan vivir todos. Bueno, pues este librito nos ayuda, incluso nos da un método de trabajo, que la gente que somos mayores lo tenemos muy conocido, el ver, juzgar y actuar, que ayuda mucho a la hora de las reuniones, de los análisis y de todo, y le hemos añadido 2 aspectos más, celebrar y evaluar. Pues bien, si uno es la animación comunitaria, la otra parte es el análisis de la realidad. Me imagino que eso sabéis lo que es. Jorge tenía por ahí un dibujo que era muy significativo. El dibujo se ve un telón, aquí con una imagen muy bonita, una casa, con flores, todo muy bonito. Pero estaban corriendo un telón y detrás del telón estaban chabolas, suciedad, niños descalzos, pues algo así en nuestra sociedad. Nosotros vemos, qué bonito, ¿no? Ayer cuando me llevaban por aquí, qué pedazo de centro comercial. Pues esto está bien. Aquí no tiene que haber pobreza, porque con los centros comerciales que hay, los coches que hay aparcados, pero seguro que me diríais todo, que va, vente a mi barrio o vente a tal sitio. Entonces necesitamos, y lo decía ayer también Salvador, hay que conocer la realidad. Nosotros no podemos cambiar nada si no se conoce. Y no digo de cambiar nosotros, me rectifico con otro. Para transformar la realidad hay que conocerla. Y os digo, desde el barrio hasta la persona. ¿Cuántas personas nos llegan diciéndonos que no tienen para pagar la luz? Bueno, podemos pelear, que me des el dinero, que te dé el 50%, pero me tienes que dar, pues cuando me lo meto. Si a lo mejor tocamos un poquito ahí en esa persona, si empezamos a rascar, si charlamos, si le vamos tocando lo más íntimo, a lo mejor resulta que es que el marido hace tiempo que no trabaja porque es alcohólico. A lo mejor nos podemos encontrar que es que está embargada. Es decir, la realidad de todo, de la persona, pero también del entorno. Desde ahí, desde ese análisis de la realidad que hacemos, y hay experiencias preciosas para animaros. Yo conozco en concreto de un pueblo que el hospital estaba lejos, que había que ir, coger coche, y al final se hizo un análisis, lo hizo un equipo de Cáritas, donde la media de edad era de 65 años de voluntariado, con una base de escribir bajita, que de estudios primarios más bien bajitos, y no fue un impedimento. Se empezó con un método concreto a hacer el análisis, cuando después de un tiempo y de tenerlo todo, se presenta un día en la parroquia a todo el pueblo, a la comunidad parroquial y a todo el pueblo. Salieron 5 grupos de trabajo que ya eran personas de Cáritas y conseguimos que fueran 4 médicos, uno de medicina general, especialistas, que ya lo que hacían eran derivaban al hospital, pero la primera cita y la siguiente son cosas que mejoran nuestra vida, son cosas que ayudan, son cosas que construyen el reino de Dios, porque en el fondo construir el reino es dignificar a las personas. No me alargo. El análisis tiene que ser algo constante en nuestra acción. Si nosotros hemos analizado nuestro grupo de Cáritas y vemos que hay una serie de cosas que tenemos que superarnos, yo estoy segura que a los 2 años o 3
tenemos que volver a hacerlo. Porque la persona es dinámica, no somos estáticas y esto va cambiando. Y donde yo hoy sentía de una forma, mañana siento de otra. Fijaros, y he puesto ahí entre paréntesis, ya esto nos lo decía la Iglesia hace mucho tiempo, ¿no? Que era lo ideal, que todas las noches hiciéramos examen de conciencia, ¿no? Que nos acostáramos y viéramos aquello, cómo nos había ido el día, dónde nos habíamos equivocado, qué podríamos hacer mañana mejor o cómo podíamos corregir, ¿no? Que esto del análisis no es un invento nuevo. Bueno, pues ya hemos visto dos herramientas, la animación comunitaria, el análisis que sea constante siempre en nuestras Cáritas y tenemos que trabajar con otros. ¿Por qué? Porque en el barrio no estamos solos o en el pueblo. Porque nosotros no somos supermanes, sino que tenemos que trabajar con otros, con la comunidad parroquial. Y ojo, que muchas veces nos es más fácil, esto también caemos en la gente de Cáritas, bueno, la gente de Iglesia, nos es más fácil trabajar con otros, con Cruz Roja, con la Asociación Saharaui, y sin embargo no trabajamos, a lo mejor nos cuesta más con Manos Unidas. Dentro de la misma Iglesia podemos tener nuestros propios impedimentos. Pues contamos con nuestra gente, trabajamos con ella. Además tenemos que trabajar con toda la gente que se mueve en el barrio. Asociaciones, entidades, grupos de barrios que estén en la misma tarea. Son parte del barrio. Unos más están donde se cuece, pero ojo, me lo he saltado, nos exige perder el individualismo. Nosotros no podemos abanderar siempre Cáritas. Tenemos que trabajar con otros. Y algo muy importante, con otros pero que tengan nuestro propio fin. Que nadie después me vaya a decir, quedarse se da. Alguien que viene diciéndote, es que hemos pensado en una tarea que vamos a hacer para que los jóvenes voluntarios vuestros vengan y al final es algo contra el aborto. Y nosotros hablando así a la vida. Ojo, con todas aquellas asociaciones, con todos aquellos grupos que busquen el bien común y con la forma de pensar que tiene la Iglesia, que no sea contrario a los valores evangélicos. Siempre cuidando nuestro mensaje, sin perder nuestros principios, nuestro objetivo, no todo es válido por el bien, y siempre desde el servicio. La gente de Cáritas no estamos ni para ser los más guapos, los más listos, los que mejor hablan, no. Sino para participar y no manipular, que también solemos caer, que tenemos arte a esas cosas. Bueno, pues yo os había propuesto un trabajito. ¿Vamos bien a hacerlo? Tenemos 40 minutos, porque lo que interesa es la reflexión vuestra también. Lo tenéis ahí en el papel. En el principio hay un cuadrado. Aquí tenéis, fijaros, unas preguntas a nivel personal. Era para que tuvierais, cuando estuvierais en los grupos, 5 minutitos, nada más o menos. Y esas preguntas, alguien que las lea. Dice, voy... A ver, ¿se me escucha? Sí. La primera pone, ¿voy solo a echar un tiempo o es parte de mi vida? ¿De qué se trata? De que en un momentito yo, sin comentar con nadie, que la vida de uno, como decíamos antes, es de uno. Entonces, me lo pienso, que eso no es para ponerlo en común, solamente es para situarme. Como os decía antes, que lo importante de hoy es que nos vayamos con interrogantes. No se trata de aprender, sino de rebuscar en mí. Entonces, a cada pregunta, tenéis aquí uno, pone sí, sí, no, regular, para que lo penséis. Y después si viene un trabajo en grupo. ¿Qué claves consideramos imprescindibles para trabajar desde Cáritas? Es la primera pregunta. Recordar que aquí estaban las claves y la tenéis en el papel. Participación, proximidad, encuentro, sentir con, pero también profetas, tutos, sal y luz. La siguiente dice, ¿cuál de las herramientas veo más fundamental para ponernos en salida en mi equipo de Cáritas de estas tres? ¿Y qué necesito para ello? ¿Se refiere a la de animación comunitaria, a la de análisis de la realidad o al trabajo en red?
Y fijaros, nombráis un secretario o secretaria, después no lo vamos a poner en común, pero sí dejarlo recogido porque pienso que puede servir para vuestro trabajo posterior en Cáritas. Pero sí, busca una palabra entre todo el grupo, o bien la debatís o como queráis. Una palabra que nos diga, pues desde la duda, lo que me ha despertado, cómo me siento ahora, esto es una tontería. Una palabra que defina el momento en el que te sientes ahora. Indiferente, lo que quiera. Para tener un poquito, medir un poco el calor que nos ha provocado, ¿no? Vamos a hacerlo, recogemos después la palabra y acabamos, ¿vale? Pues los grupos de ayer, ¿no? ¿O cómo lo veis? Los grupos de ayer, o si quieren, como estén sentados, para si alguien no recuerda con quién estaba ayer, se pueden organizar como están colocados en grupitos de 8 personas, 6, 8 personas, y vamos organizándonos así. ¿Les parece? Para que no se muevan mucho. Exacto. Y si tenéis dudas, levantáis la mano. ¿Sí? No. Bueno. Parece que falta gente. Vamos a pasar lista. Pasar lista. Bueno, en primer lugar, fotógrafo. qué mona estamos saliendo en la foto. En primer lugar, ¿qué tal la experiencia trabajando en los equipos? ¿Es positivo? ¿Gusta? Bueno, se trata, bueno, cada uno o cada equipo, cada voz que cuente lo que quiera, pero no se trata de hacerlo muy largo, ¿vale? Pedíamos una palabra que definiera, pero también es verdad que he estado por grupos que han dicho, esto está muy interesante, si queréis comentar algo más, yo creo que la riqueza ahora está en este compartir que podemos tener, ¿vale? Entonces, quien quiera, el grupo, por ejemplo, que estaba aquí, o el de este lado, o como queráis. Participación pura y dura. Fuerte. De la C, de todo. ¿Qué hacemos? ¿Todo? Lo que más os haya llamado la atención o que hayáis compartido. No tendríamos... Ha hecho esto, para los que no lo veis. No tendríamos tiempo y las jornadas durarían días. Pégate el micro. Que no... Sí, mira, nosotros aquí somos de Las Palmas y también un grupo de Lanzarote que nos hemos enriquecido todos. Porque a pesar de tener distintas realidades en las dos parroquias, siempre llegamos a la misma conclusión, que estamos trabajando por lo mismo. Yo veo desde la parroquia de San José, vio una realidad y ella desde su parroquia veían otra. Y lo que más hemos así sacado, y que lo recogí aquí, una frase muy sencilla: con diferencias trabajamos por lo mismo, el reino. Muy bien. Siguiente grupo. ¿No tienes portavoz? Con micro. Perdón, ella lo resumió tanto que nosotros contestamos. ¿Te contesto por pregunta o...? Como queráis, venga. Lo más significativo, servicio, dar nuestro tiempo hacia los demás sin prisa para compartirlo con ellos. A esa conclusión habéis llegado. Es que, te digo, lo más importante, coordinación, se necesita animación comunitaria. No. Nada. Ahora si queréis después aclaramos. Nosotros también hablamos mucho y sintetizamos en lo siguiente:
Coincidimos con el primer grupo, veíamos que lo fundamental... ¿Hay alguien de la parte de allá para que no sean siempre...? ¿No? Que estamos llamados, y lo que nos llama la atención y vamos reflexionando es en que somos llamados a construir el reino. Y por lo tanto coincidimos y vemos que para construir el reino tenemos que hacer un análisis de la realidad. Trabajamos con muy buena voluntad, hacemos todo lo que podemos, pero analizando la realidad, los pasos, y llegamos a las personas mejor, porque nos llaman a la transformación del reino en esa construcción. Luego analizamos un poco, viendo también, nos llamó la atención las claves, y que quisimos hacer una síntesis de las claves, pero es imposible porque son cíclicas y van, una lleva a la otra, entonces concluimos en que con humildad, y desde la experiencia en nuestro trabajo decíamos, en esa humildad y con todas estas claves hay una cosa que vamos descubriendo, y para ayudar a crecer al otro también tenemos que ser un poquito astutos, porque si no, con buena voluntad, pero también con eso, y nos quedamos en eso. Sí, desde este grupo lo que hemos dicho es que la caridad debe ser movimiento. No debemos quedarnos en que alguien venga a pedirnos y ahí sea cuando nos debamos mover, sino que tenemos que movernos nosotros viendo las necesidades que hay en nuestro entorno. Por tanto, la caridad debe ser movimiento. También debemos hacer comunidad. Cuanto más nos agrupemos, siempre la fuerza, siempre la haremos mayor, más que si vamos cada uno por su lado. Y debemos acompañar al voluntario. No se debe sentir solo o aislado el voluntario que se acerca al grupo, sino debe ser acogido y ayudado para que sea parte de ese voluntariado. Nosotros hemos visto la importancia de la proximidad al otro para conocer la realidad. La comunidad es muy importante para nosotros, donde debemos tener espacios abiertos de oración y de encuentro. Descubrir en nosotras que somos luz y sal y profetas, que debemos ir descubriendo en nosotras para caminar en esta acción misionera que nos pide la Iglesia en Cáritas. Nosotros, en nuestro grupo, hemos analizado las 3 preguntas y estamos de acuerdo en que tenemos que contribuir a construir el reino, como han dicho todos los demás. Pero en la primera pregunta, nosotros de las palabras claves consideramos que son importantes proximidad, encuentro y empatía. Y teniendo estas 3, consideramos que vienen por añadidura las demás. En la segunda pregunta es importante el análisis de la realidad, conociendo la realidad tanto de nuestra comunidad, de nuestro entorno y de las personas que vienen a la acogida, los podemos ayudar y atender mejor. Entonces, necesitamos para ello apoyo en Cáritas Diocesana, en nuestro arciprestazgo, por supuesto, en las parroquias, en la comunidad, y nuestra formación en cursos, tanto personal como la experiencia que recibimos nosotros de las personas que acogemos. Y luego, la tercera pregunta lo resumimos en 2 palabras: cercanía y proximidad. Nosotros en el primer grupo pusimos en la A las claves que consideramos imprescindibles, y pensamos que es la coherencia con humildad. En la B pusimos que tenemos que tener un conocimiento de la realidad. Y ahora nosotros a las personas necesitadas le llamamos atendidos, ¿no? En la tercera pregunta le hemos puesto que tenemos que desaprender, tenemos que sentirnos atendidos para poder atender. ¿Ya?
Bueno, coincidimos en muchísimas cosas con lo que han dicho. Entonces, en la primera pregunta, consideramos que la empatía y la tolerancia son claves importantes, que la empatía engloba muchas de las otras que están colocadas ahí. Y luego lo que nos llama más la atención, lo que más nos cuesta, es desaprender. Es como que esto siempre se ha hecho así, porque siempre ha sido así, y que es un poco con lo que más consideramos que tenemos que un poco que luchar. Luego, en la segunda pregunta, algunas personas pensaban que lo importante es el análisis de la realidad, siendo imprescindible para ello la escucha, la empatía y la tolerancia, y otros consideraban que la animación comunitaria, que haya espacios formativos, acompañamiento, enfocándolo incluso al hecho de que venga otra remesa a sustituir. ¿Otra remesa de voluntarios, o sea, que esto llegue a gente nueva, que no sean siempre los mismos. Y después, por resumir un poco, porque no lo entendimos muy bien, nos quedamos con lo de que cuesta mucho desaprender. Es que desaprender está muy relacionado con la zona de confort. Porque yo tengo que desaprender a ser quien soy en cierta forma. Tengo que olvidarme de que, por ejemplo, yo soy muy cuadriculada para todo. Entonces, cuando a mí me mueven un poquito nada más que el horario, me descompongo. Me descompongo porque, y esto no va a ser así, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, hasta eso me puede crear un problema. Fíjate qué tontería, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo que desaprender hasta... ¿Y por qué me diréis? ¿Y por qué es tan importante desaprender de ser tan cuadriculada? Pues fijaros, la lectura por lo menos que yo hago es, ¿por qué no me dejo en manos de Dios? Yo no me estoy fiando de dejarme en manos de Dios si yo tengo que tenerlo todo atado y más que atado. Si al final quien hace mi vida, quien decide, porque yo os preguntaría una cosa, si os tuvieseis que ir a una isla desierta y os dijeran, vamos a hacerlo, coged 3 cosas de vuestra vida que os queráis llevar, pensadlo, no decidlo, venga. Y ahora vienen y os dicen, no, 2. Venga, solta una. ¿La habéis soltado ya? Bueno, pues ahora ni 2, una. Venga, pensadlo. ¿No os cuesta pensar que voy a dejar a mi marido o a mis hijos? Bueno, pues ni eso podemos llevarnos. ¿Por qué? Porque la vida es de Dios, no nos poseemos ni nosotros mismos. Yo, Mari Carmen, no se posee a ella. La vida es de Dios. Bueno, pues soy tan cuadrícula que le hago hasta los planes a Dios. ¿Qué es lo que pasa? Que me viene algo que me cambia y me traumatiza. Pero es que esto no era porque yo pensaba, porque yo tengo un directo en Cáritas que de los que cortan cabezas. Pero vamos, cariñosamente lo digo. Y siempre tenemos esta discusión los dos, porque él me dice que yo tengo que abandonar. Claro que sí, que tengo que abandonar. Eso lo digo por lo de desaprender. Todo lo queremos tener tan cuadriculado, tan medido, que dejamos espacio a Dios en nuestras vidas. Nos confiamos cuando aparecen circunstancias fuertes, trágicas, y a lo mejor a los 6 meses entendemos por qué tuvo que morir aquel familiar, porque después vino algo que era peor. Y no entendimos en aquel momento que Dios sabría lo que estaba haciendo, no nosotros, ¿no? Bueno, pues todo esto era por lo de desaprender. Algo que habéis dicho por ahí que se me ha ido. Tenía que tomar nota y se me ha ido. Era en aquel grupo. Dijisteis algo que ahora se me ha ido y quería resaltarlo. Pero sí deciros que me parece que no me he explicado bien lo de la animación comunitaria. ¿Cómo? No, me parece que era del posterior.
Pero lo de la animación comunitaria, deciros que tenemos que transformar, que nosotros no podemos seguir, y os lo digo desde el corazón, haciendo lo mismo como papagayos. Y lo mismo. ¿Por qué? Porque las circunstancias son otras. Y si nosotros no actuamos a un nivel más amplio, si es en mi barrio, desde mi asociación de vecinos, desde el AMPA, desde los políticos, que habrá que torearlo más de una vez, pero desde ahí, es decir, desde todo lo que compone el barrio o el pueblo, esto no cambia. Y si encima de todo esto nosotros no hacemos un trabajo para un cambio de estructura, porque en el fondo tenemos estructuras pecadoras. El montaje económico que hay, ahí el Papa nos dice, el hombre no está en el centro. Tenemos el ejemplo en lo que habla de la sociedad de descarte. ¿Valen los mayores en nuestra sociedad? ¿Los ancianos valen? Han estado valiendo desde el 2007, que hubo la crisis, que empezó la crisis. Desde el 2007 han estado valiendo los mayores. ¿Por qué? Porque había una paguita, ¿no?, que podía mantener a los que estaban detrás. Luego, no nos puede valer una sociedad donde todo pasa por lo económico, donde si Dios tuviera que construir el mundo ahora tendría que construir el euro, ¿no? Y no fue así. Dios construyó la persona es lo importante. Y al séptimo día descansó, no el primero, sino cuando construyó al hombre, ¿no?, y a la mujer. Si nosotros no intervenimos, la gente de Iglesia, porque diría yo que es de lo único limpio que hay en el mundo actualmente, no intervenimos en las estructuras sociales y no intervenimos desde la Iglesia y como animación comunitaria, ¿estamos haciendo el camelo? No nos sirve, porque ¿de qué me sirve a mí haber estado atendiendo una familia muchos años en mi Cáritas parroquial, cuando al final seguimos en la misma? Que antes la abuela venía con un delantal y la nieta viene con unas mallas, pero aquí no hemos cambiado nada, ¿o no? No es eso. Es ahí donde tenemos que ir, es ahí donde tenemos que buscar y donde echar nuestro impulso. Y no porque somos los más guays, sino porque Dios nos los está pidiendo. Pero para ir ahí quería terminar con una frase, un versículo, que a mí me encanta. Me encanta porque si nosotros cogemos el Evangelio encontramos respuesta a todo. ¿Cómo tenemos que salir a hacer esa animación comunitaria? ¿Así de mona? ¿Con la chaquetita? No. A lo mejor muchas veces pensamos, ¿cómo me tengo que vestir o qué palabras tengo que decir? Pero fijaros lo que nos dice ahí. Va algo más profundo, mucho más. Dice, por eso, tomad las armas de Dios. Y mira cuáles son las armas. Dice, para poder resistir en el día malo y algo muy importante, manteneros firmes después de haber superado todas las pruebas, porque esto no va a ser un caminito de rosa, nunca. En una sociedad que el bien desde las estructuras económicas es explotar, el bien va a ser sacar dinero, pero nuestro bien a nivel evangélico va por otro lado. Pues bien, estad firmes, que no nos vendamos el primero que llegue. Ceñid la cintura con la verdad y revestid la coraza de la justicia. Calzad los pies con la prontitud para el evangelio de la paz. Palabras claves, ¿cuáles son? Firmeza, verdad, justicia, muy bien, prontitud y paz, evangelio de la paz. Pues que este sea nuestra vestimenta y gracias por escuchar.